Vamos a pedirles que si tienen alguna pregunta me la hagan llegar o directamente se las hagan al panelista. La primera pregunta que yo les quiero hacer es en relación a las modalidades del equipo del OCT, porque hay dos versiones. Está el Stratus, que es la primera versión que salió, y después salió la segunda versión, que es el Cirrus. Actualmente pues podemos tener pacientes que nos lleguen, por ejemplo, al consultorio con estudios anteriores y que nosotros le pidamos un nuevo estudio a ese paciente, y si coinciden en cuanto al tipo de equipo, pues podemos tener una idea más clara de que es confiable lo que estamos viendo. ¿Hasta qué punto se pierde la confiabilidad si, por ejemplo, nos trae un estudio inicial con Stratus y después el siguiente estudio que yo le pido al paciente resulta que se hizo con una máquina Cirrus? ¿Qué sucede en estos casos? No sé si alguno quiera tomar la palabra. Doctor Piñeiro. Bueno, la verdad es que la estandarización se hizo con el Stratus y llegó a ser pues el Stratus el ¿cómo se llama? Podría decir el gold estándar para ese tipo de mediciones, ¿no? Y el Cirrus pues todavía no se ha estandarizado realmente. La gente de la compañía que lo produce dicen que no hay ningún problema. La verdad es que yo en lo particular pienso que utilizar este tipo de estudios para seguir la evolución es práctico en muy pocos casos. Digo, ya los pacientes con glaucoma bien establecido, hay parámetros que son más útiles como el campo visual. Doctora Vilchis. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Piñeiro. Creo que dar seguimiento a los pacientes para mí es más conveniente también con campimetría. Checar progresión con estos estudios, yo francamente los uso más los estudios como para sospecha de glaucoma, y la progresión la voy midiendo mejor con campimetría. Bueno, yo creo que para seguimiento sería principalmente en este tipo de estudios el HRT3. Para seguimiento me ha tocado trabajar con él. Realmente sí creo que es un mejor equipo para seguimiento. En el caso del OCT, en este caso el Cirrus, con los que he hablado, con los que actualmente están colocando los equipos, me dicen que sí se le puede dar seguimiento, pero realmente esto depende más del técnico. Y ya casi todos dependemos del técnico. Nadie está parado ahí enfrente de la máquina viendo cómo se hace. Entonces uno ya lo único que ve son los resultados. Definitivamente para darle seguimiento para mí no es útil. Y respecto a la pregunta del doctor, yo lo único que veo diferente actualmente entre un OCT Stratus y un Cirrus es que ahora me da la imagen ya de la capa de fibras nerviosas, por eso que no, ya me lo pone en la hoja que me entregan. Es una sola hoja, ya no tengo todos los paquetes ahí que estás viendo hoja por hoja. Entonces me gusta más este Cirrus, en base a la base normativa que tiene parecer es muy similar, ¿verdad? Y que los dos detectan casi las mismas cosas en cuanto a sensibilidad y especificidad. Bueno, definitivamente va a ser un problema si analizamos los resultados con un tipo de estudio, aunque sea de la misma versión, con otro más actualizado. Eso es definitivo. Quizás si tuviéramos oportunidad de analizar con el mismo aparato, el OCT3 circular fuera de mucha utilidad para poder comparar los valores del espesor de la capa de fibras en diferentes sitios. No es lo mismo tener 100 micras en el sector superior que después encontrar que hay 70 micras en el sector superior. Pues ya nos está dando una idea de que algo está sucediendo en ese sitio si fuera el único afectado. Pero pues sí, son válidas las observaciones. Hay otros tipos de aparatos que están más actualizados que pudiera darnos algunas sofisticaciones en la medición.
Bueno, vamos a suponer que lo vamos a seguir con campo visual. ¿Qué estudio prefieren para seguimiento? ¿Qué estudio campimétrico? Yo el Juanpe 24 de cita estándar. Cita estándar 24. Sí, digo, definitivamente para los que les ha tocado hacerse un campo visual, pues sí, el cita estándar 24 horas es el más rápido y la verdad es un estudio bien aburrido, la gente se cansa mucho. Si el paciente pone más atención, pues yo pondría un 30-2, pero el 24-2, la verdad, si quiere ser uno amable con sus pacientes, pues sí probablemente sea el mismo. Sí, definitivamente el blanco, sobre blanco, el 24-2. Y hay pacientes ya que tienen, me ha tocado ver que ya tienen muy baja visión. Es muy difícil ya darles un seguimiento con el 24-2, en este caso pasaríamos a un 10-2 y ya dependiendo de la visión, si podemos seguir un estímulo ahí más brillante. Doctor Reyes. Sí, estoy de acuerdo. Un paciente ya diagnosticado con glaucoma que tiene modificaciones y que queremos hacer un seguimiento, pues obviamente no le vamos a pedir un estudio muy sensible que puede ser un azul amarillo o el FDT, porque pues ya las alteraciones son francas y detectables en el blanco. En estas circunstancias también encontraremos pacientes que puedan ya tener cierta edad y que se cansan mucho. Tenemos la opción de pedir el programa de estrategia Cita Fast, que todavía recorta un poquito más y hace menos tedioso para el paciente el estudio, con un 24-2 y que pudiera darnos muy buenas información en este sentido. Muy bien. Se mencionó en la plática que había algunos pacientes que son sospechosos de glaucoma y que pueden tener un glaucoma preperimétrico. ¿Cómo diferenciar realmente al sospechoso con estudios estructurales? Si tenemos los campos visuales totalmente limpios, ¿cómo saber cuál es realmente sospechoso y cuál es un glaucoma preperimétrico? ¿Hay alguna forma en la clínica o en el interrogatorio, en los hallazgos del resto de los estudios que nos permita delimitar esa frontera o esa diferencia en el diagnóstico? Bueno, sí es un poco difícil el hacer un diagnóstico preciso, ¿verdad? Pero la ventaja, como yo les comento mucho a los residentes, es que yo no estoy viendo necesariamente nada más, o sea, no viene a consultar conmigo un estudio estructural, una papila. Tengo oportunidad de medirle la presión, tengo oportunidad de hacerle una agonoscopía, o sea, tengo que juntar mucha información y ya con la información toda junta, pues me puedo orientar un poquito mejor para establecer bien el diagnóstico. Definitivamente en esos casos hay que tomar en cuenta toda la información que pudiéramos obtener del paciente. Por ejemplo, tenemos los dos diagnósticos. ¿A cuál se le da tratamiento o qué es lo que determina que a un paciente le dé medicamentos o no? Es difícil, fíjate, es difícil bastante eso, porque decirle a un paciente que tiene glaucoma cuando tenemos las cosas, todos los pelos de la burra en la mano, como se dice así coloquialmente, pues no es una cosa muy difícil. Ahora, decirle a un paciente, usted no tiene glaucoma, eso es una cosa bastante más difícil de decirlo, ¿verdad? Porque aparte de la trascendencia que puede tener, yo trato de individualizar cada paciente y como alguna vez lo platicamos, yo me pregunto con toda la información que tengo del paciente si yo me pondría tratamiento, si yo me lo pondría, pues entonces le ofrezco al paciente el tratamiento, si no, por decirlo así. Doctora, es que no se oye. Se hace la prueba. Pregunta a la doctora que si hacemos nosotros en nuestra práctica la prueba de sobrecarga hídrica. Yo en lo particular me tocó hacerla muchas veces durante el entrenamiento
pero yo en lo particular es raro, es más, podría decir que son contadas las veces que lo he hecho, hace mucho que no lo hago. Sí, yo tampoco, la verdad no. Seguramente que pueda en algunos casos ser de utilidad, pero no lo tengo yo dentro de mi armamentarium como un medio para poder apoyarme en eso. Seguramente que la curva horaria de presión sea en ese sentido lo que pudiéramos recurrir, pero definitivamente no podría decir yo que la utilizo para eso. Yo quería, nada más para regresar a la pregunta anterior, acerca de la diferencia clínica que nos puede orientar a dar el inicio de tratamiento en algún paciente, o nada más seguirlo en el tiempo y esperar a que tengamos un poco más claro el diagnóstico. Se dice que en un paciente sospechoso, a veces la única forma de establecer un diagnóstico es comprobar la progresión. Comprobar que existe progresión de tipo estructural, porque puede ser que después de algún tiempo de seguirlo, inclusive años, 2 o 3 años o más tiempo, su campo visual permanezca limpio, pero podemos tener una comprobación en el estudio estructural, ya sea OCT o un HRT, de que esos cambios en la papila son progresivos y está teniendo modificación los parámetros que tuvimos de inicio. Entonces es una manera de hacer el diagnóstico y entonces tener la certeza de que ese paciente sí tiene glaucoma. Esto está muy claro en los lineamientos de la Sociedad Europea de Glaucoma, y bueno, se considera como una necesidad en algunos casos explicarles a los pacientes que se va a requerir de algún tiempo para estar seguro si tiene o no glaucoma. No sé si estén de acuerdo en eso. Sí. Y la otra es que a veces el orientar un tratamiento va en base a lo que ya mencionó el doctor Piñeiro, pero para ponerlo más claro es los factores de riesgo asociados a esa sospecha. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, un espesor central corneal menor de 525 micras, una edad mayor de 40 años,